Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Comenzamos nosotros a grabar video y comenzaron unos perritos a ladrar allí. Tenemos abierta la Biblia en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 6 en adelante, el título: El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús dijo: le preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Decimos gloria a Dios a esto. Gloria a Dios. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En este hermoso cuadro que nos pinta aquí la Escritura, nosotros vemos algo que a mí me encanta de Jesús. Había mucha gente en la sinagoga. Yo me imagino la sinagoga para los religiosos de aquella época llena. Pero Jesús entró y fijó su mirada en un hombre que tenía seca, y no era cualquier mano, no era cualquier brazo, era la mano derecha. Para la mayoría, Mita y yo somos zurdos, usamos más la mano izquierda, pero por lo general la mayoría de los seres humanos es la diestra, la mano con la que te ganás el pan, con que haces las tareas, con la que te ganás la vida. Y Jesús vio que aquel hombre tenía seca esa mano. Yo me imagino que tendría seco el brazo, no solamente la mano. Y se dio cuenta que allí había alguien que necesitaba algo que él le podía dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué bueno es saber que el Señor siempre está pendiente de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. A pesar de haber allí mucha gente, Él puso su mirada en alguien que tenía una necesidad, un problema real. En este caso era una mano seca. Pero yo me pregunto cuántas cosas pueden estar secas en nosotros. A veces se seca nuestra esperanza. A veces se seca nuestra ilusión de ser felices, de alcanzar algunas metas, y ya se ha secado nuestra esperanza. Y es bueno saber que el Señor, cuando venimos a su casa, en este caso a la casa de oración, está pronto a mirar cuál es la sed que tiene alguno de nosotros. Quizás yo necesito ser saciado, ¿verdad?, en la parte de la salud. Quizás alguien necesita ser saciado. Aquí no hay gente soltera en este momento, pero alguien necesita ser saciado en la parte sentimental. A veces tenemos, como dijo Jesús en la oración, hambre y sed de justicia. Y Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces orando y caminando en el pasillo acá con Mirta, frente a injusticias que vivimos, esta iglesia ha sido muy criticada, esta iglesia ha sido muy vituperada? Cuando éramos nosotros jovencitos y empezamos este ministerio, Dios tiró tremenda unción sobre este lugar. Y nosotros éramos nuevos.
Y caía gente endemoniada y se revolcaba. Y nosotros gritábamos, suelta esa vida, demonio, suelta. Y a veces no sabíamos ni cómo orar, ni cómo usar la autoridad que Jesús da para estar fuera de los demonios. Y el diablo, viendo nuestra independencia, nuestra inexperiencia, nos hacía estar de pronto 1 hora luchando con un demonio, con alguien que estaba poseído. Hay veces que teníamos que estar, hermano, más de 1 hora luchando con alguien y el demonio resistía. Bueno, al final se iba porque Dios estaba aquí, como dice la alabanza. Gloria sea tu nombre. Y en esa inexperiencia que teníamos, vivimos un avivamiento que se fue prolongando. Mi esposa pasaba con la mano levantada y caían 30 o 40 al piso. Y unos hablaban lengua y otros se revolcaban endemoniados. Fue un avivamiento. ¿Qué pasó con ese avivamiento? Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Esta iglesia despertó envidia. Que Dios tenga misericordia. Despertó envidia de pastores. Yo recuerdo una vez invité acá al pastor Juan Méndez, hace años. También el pastor Juan Méndez estaba mucho más joven. Y yo me paré en una punta con una copa con aceite perfumado, aceite de oliva, y yo ungía la frente de la persona. Y el pastor Juan Méndez, en la otra orilla, yo los ungía, ellos pasaban, él ministraba. Y estaba sorprendido porque él no tocó a nadie que no tuvieran que sacarlo de arrastro porque caía al piso. Y iban alejando la gente. Aleluya. Toda la gente que pasó. Y yo ungí con aceite y el pastor Juan Méndez decía, obra Señor, toca Señor, él se iba al piso. Y ahí recibía del Espíritu, tenía un tratamiento con Dios. Porque a veces Dios te tumba al piso para darte un éxtasis espiritual y mostrarte cosas. Otros caían para ser liberados. Sé que en un momento es una locura lo que voy a decir. Bueno, pero dice que lo que para el mundo es locura, es el orden perfecto de Dios. Y esa grabación, ¿quién recuerda hace tantos años atrás? No teníamos pendrive, no teníamos celulares inteligentes. Y yo estaba grabando el culto en un cassette y tuve años hasta que se me enredó, se rompió, no sé qué pasó. Y un día me pongo a escuchar y hay un momento donde digo, Pastor Juan, mirá mi saco. Yo estaba con un blazer negro con botones dorados, un saco muy lindo que me encantaba, lucía bien con camisa celeste y corbata con camisa blanca, porque un saco oscuro va con todo eso. Y le digo, mira, Pastor Juan, y le mostraba la manga del saco, le digo, tengo todo el saco con polvo de oro. Y él mira y me dice, amén, gloria a Dios, pastor. Fue una unción sobrenatural, por eso digo, Dios tiró tremenda unción sobre este ministerio. Y fuimos la envidia de muchos lugares. Era el comentario de algunos, como cuando Jesús liberaba, que le decían, echa los demonios por Belcebú. Algunos decían, ¿y qué espíritu se moverá ahí? ¿No será una sinagoga de Satanás? Y otro, bueno, el tema era que nos daban y nos daban garrote. Fue una iglesia muy criticada, muy vituperada esta iglesia. Porque aquí Jesús no se... Y lo sigue siendo. Porque aquí Jesús no se manifestaba solo en palabra. Y un día me encuentro en un versículo bíblico donde se lee un poderoso en hechos y en palabras. Y aquí Jesús era poderoso en hechos y en palabras. Nunca olvidaría una hermana que estaba allí sentada a unos 4 o 5 metros del púlpito. Y yo me muestra y me dice que pase a liberarse. Y yo le digo, Dios me habla. Hermana, me dice el Señor que pase a liberarse. Y ella me dice, estoy bárbara.
Digo, gloria a Dios, está bárbara, pero Dios se equivocado con esta hermana. Y el marido paradito al lado me hacía así, con la cabeza para arriba y para abajo, que ella estaba bárbara. Y bueno, y siento la voz audible de Dios que me dice, reprende ahí donde está. Como que el Señor no aceptó que ya estaba bárbara. Entonces levanté mi mano, porque cuando Dios te manda, Raquel, a hacer algo, cuando Dios te manda, hermano, a hacer algo, hacerle caso a Dios, que Él te respalda. Aleluya. Entonces cuando me dijo, reprende, bueno, yo me agrandé, ¿verdad? Levanté mi mano y con la otra micrófono dije, Satanás, por tierra el nombre de Jesús. Ay, mamita querida. Esa mujer voló por arriba de la silla, se revolcaba. Eran 5 señoras sujetándole las piernas. ¿Y qué quería hacer el demonio? Que ella se arrancara los cabellos a tirones. Se le decía, sujétenle las manos porque se va a arrancar los pelos. Nos van a hacer una denuncia, que acá la mujer vino y salió esto, mira. Porque intentaba el demonio que ella se sentaba caída en el piso duro. Intentaba el demonio que ella se sentara para tirarla para atrás y que se golpeara la cabeza en el piso y que pongan un almohadón. Usando sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, éramos nuevos, pero Dios nos guiaba. Eso despertó envidia. Ahora, ¿por qué el Espíritu me llevó para todo esto? Acá había envidia por el ministerio de Jesús. Querían agarrarlo en algo que Él hiciera para acusarlo. Porque Él tenía autoridad. Él le hablaba, Él predicaba y le hablaba a los demonios como quien tiene autoridad. Digan gloria a Dios. Quien dice y la tenía nomás. Y tenía autoridad. Bueno, entonces dice el verso 7 que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusar. Acá Dios hacía grandes cosas, pero todo servía para darnos palos. Muchas iglesias de la zona. Saben, yo creo que muchos llegaremos allá a darle cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Está escrito. Está escrito como amados. Es así, ¿no es así? Amén. Muchos llegaremos allá a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, porque había gente que orando contra esta iglesia creía que le estaba haciendo un servicio a Dios. Orando, Señor, que no levante esa obra, por favor. Santo Dios. Luchando contra el Espíritu Santo. ¿Quién dice conmigo? Pablo se mandó la misma macana. Cuando era Saulo de Tarso, conseguía orden y todo, iba, enlazaba a los cristianos desde el caballo, los arrastraban en la sala. Él persiguió la iglesia de Cristo hasta que un día, ¿qué le pasó? Se encontró con el Señor y su rostro resplandecía como 7 soles. Y Pablo quedó como ciego y cayó del caballo. Sí, Señor, gloria a Dios. Y oyó la voz de alguien que dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Así dejó de ser Saulo, digan conmigo, para ser el apóstol Pablo, para empezar a plantar iglesias. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, oposición siempre va a haber cuando tú vayas a hacer la obra de Dios. Siempre vas a encontrar los detractores, los que digan que lo que vos haces no es de Dios, que está mal lo que estás haciendo. Acá le buscaban para poder acusarle a Jesús. Mira, si en el día de reposo se descansa, ¿cómo se va a poner a sanar gente? Dios tenga, digan conmigo, Dios tenga misericordia de nosotros los hombres, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Jesús, dice el verso 8, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Entonces él le dice, a ver, ¿qué se puede hacer hoy? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida o quitarle la vida a alguien? ¿Qué es lo que se puede hacer en el día de reposo? Él quiso sondear la opinión de ellos, ¿no? Sabiendo por la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios, que ninguno iba a abrir la boca, porque lo que hablaran
iba a favorecer lo que Jesús tenía en mente. Entonces, dice el verso 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Aquí hubo un milagro creativo para aquellos incrédulos de la época, que decían, se está vendiendo como el Hijo de Dios, se hace pasar, este es un blasfemo, porque Jesús fue condenado justamente por querer llamarse el Hijo de Dios. Aleluya. Pero es que nadie podía hacer. Estamos un rato hablando de Nicodemo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Después de todo, Nicodemo no era ningún neófito. Hay cosas que hace este hombre que si Dios no está con él es imposible que las pueda hacer. Por algo, después Nicodemo se convirtió de esa manera, porque había razonado lo importante. Gloria al nombre de Jesús. Yo me imagino, le dejó la mano restaurada, una mano que estaba, el cuero y el hueso, seca la mano. Allí no había tejido muscular, y restauró la mano. En vez de asombrarse por el milagro que Jesús hizo, estaban craneando cómo hacer para acusarlo de algo. Porque todo lo que Jesús lo hacía bien. Que el Señor nos dé fortaleza y sabiduría. Primero y fundamental, para saber que la obra de Dios es sobrenatural. Amén. Es sobrenatural. ¿Qué fue lo que pasó con la mano de este hombre? Fue restaurada en un milagro creativo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a hacer conferencias de 2 horas, como yo he escuchado, y con tremendo temor de Dios, ¿verdad? Siempre he escuchado el licenciado fulano de tal va a disertar una conferencia bíblica, y escucho, pero eso no es lo que vino a hacer Jesús. Jesús, que es el Señor de esta palabra, no vino a balaquear diciendo cómo conozco la Escritura. Aleluya. Yo lo he dicho y lo digo hasta el cansancio. Fui invitado a una iglesia donde el pastor, yo llevé como 30 hermanos de acá, y el pastor quiso demostrarnos conocimiento bíblico en mi madre. Y el hombre iba del Génesis al Apocalipsis, volvía, profetas mayores, profetas menores, Miqueas, Ageo. Yo no sé lo que el hombre me predicó, casi rompo la Biblia siguiéndolo, porque corría hojas para acá y para allá. Y no fue, quien dice conmigo, no fue esto lo que Jesús vino a hacer. Jesús dijo, porque me ungió el Señor para predicar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos y a anunciar el evangelio a los pobres. A eso vino el Señor. Cuando Juan el Bautista mandó 2 discípulos, ¿qué les mandó a afrontar? Si era el que había de venir. ¿Qué hizo Jesús? Dio una conferencia bíblica. No. Se puso a sanar enfermos. Ahora vayan y digan a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es lo que Juan tiene que saber. No le dijo era yo, no dio una conferencia bíblica, ¿me están entendiendo? Aleluya. Amado, quiero transferir en ustedes esta visión. Yo quiero andar como él anduvo. Sí, Señor. Desprendido de las riquezas. No como ciertos ciegos que ahora que tienen cruceros de esto, aviones para viajar. Si Dios se los ha dado y lo permite, bendigo a Dios por ello. Pero a mí me preocupa, porque Jesús le dijo a alguien que tenía mucho dinero, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo, las zorras tienen su cueva o sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sí, Señor, gloria a Dios. Él vino a dar un mensaje de salvación, un mensaje de transformación de vida, porque
Ya empezó el Bautista con el mensaje de transformación. Arrepiente. ¿Qué significa, hermana? Transformación. Cambiar la manera de ser, de sentir, de pensar, de actuar. Y Jesús vino a predicarnos eso, pero a la vez no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y nosotros tenemos que orar hasta por el más vil pecador. Pero tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso que nos va a dar autoridad para que sanemos los enfermos, para que reprendamos los demonios, porque esa fue la gran comisión. Él se apareció allí donde estaban todos temblando de miedo, asustados, porque habían crucificado al Maestro, y él atravesó paz a ustedes. Y así les dijo: id y predicad a toda criatura, y los que crean, lo seguirán esta señal. Amén. Los que le crean, ¿a quién? A Pedro, a Juan, Amén. Aleluya. a Jacobo. O sea, no era para ellos solamente, sino para que los que le crean. Yo le estoy creyendo al doctor Lucas, yo le creía a Mateo y a Marco, le creía al apóstol Juan. Y estas señales le seguirán a los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, orarán por los enfermos y sanarán. Así que nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra. Mientras el diablo sepa que dudás de que esto se cumpla en tu vida, no lo vas a recibir. ¿Entienden esto? Amén. Mientras él vea que hay una duda, una sola duda en tu mente, no se va a sanar nadie con tu oración. Pero cuando sepa que le creíste, porque estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Y yo le creo a Dios. Yo le creo. Si Jesús, caminando por la Palestina de aquel entonces, hizo todas estas señales, ¿qué puede hacer hoy desde ese sitial de privilegio junto al Padre? El que me prometió que en su nombre yo iba a echar demonios. Cuando yo le diga en el nombre de Jesús, sal de esa vida, ese demonio se tiene que revolcar. Y tiene que salir de esa vida, porque está escrito y es palabra de Dios. Ahora que el Señor nos renueve en el espíritu de nuestra mente, eso está en Romanos 13, Romanos. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, y no conformarnos a este siglo, sino el venidero. Digan, hay promesas de Dios para mi vida. Yo tengo que empezar a vivir la unción que hay en el reino espiritual. Yo tengo que tener una vida sobrenatural. Si Dios me ha dicho a mí que si he resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, no las de la tierra. Yo tengo que ser un cristiano de vida sobrenatural. Yo tengo que creer que Pedro vio venir a Jesús. Dijo, si eres tú, ordena que yo vaya sobre las aguas. Y mientras creyó que era el Señor, pasa que Pedro se le dio por mirar las olas que pegaban en la barca. Si mirás las circunstancias, si mirás tu condición humana, pero ¿cómo yo le voy a decir a esta hermana que le encontraron un tumor maligno? ¿Cómo le voy a decir al tumor, deja ese cuerpo, salí de ese cuerpo? Yo ordeno en nombre de Jesús que salgas de ese cuerpo. ¿Cómo lo voy a decir si los médicos le contactaron eso? Porque cuando mires la tormenta, quitaste los ojos de la promesa de Cristo. Ven a mí caminando sobre las aguas. Pedro dudó porque quitó la mirada al Maestro y miró las circunstancias. Digan conmigo, no voy a mirar más las circunstancias. Voy a confiar en el Señor de esta palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y a partir de ahora, el diablo sabe que ustedes lo saben. Saben que tienen una autoridad delegada por Dios. Jesús se comprometió. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él dijo, yo iré al Padre, pero les enviaré la promesa desde el Padre.
Digan conmigo, yo la he recibido, yo le creo a Jesús, quiero esa promesa y quiero esa unción de fuego. Quiero empezar a ser un cristiano que se mueva en lo sobrenatural, viendo milagros de Dios, viendo gente sanada, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Aleluya. Y no es que Dios ya esté viejito ni jubilado. Él no tiene fecha de vencimiento. No se agravó, dice Isaías 59:2. No se agravó su oído para oír, ni se acortó su brazo para sanar. Son los pecados de los seres humanos que nos han dividido de Dios. Pero Jesús derribó la pared intermedia que nos separaba. Y ahora nosotros somos pueblo de Dios, cercano a Dios. Anda, Maya, Manda, Ramaquía, Espíritu de Dios, llena. Yo te pido sobre estos hermanos un bautismo de fuego. Aleluya. Que ellos realmente reprendan y el diablo se arrastre por el piso y sepan que en ellos está la unción del Nazareno, el Espíritu del Nazareno. Pedro creyó en él, se animó a caminar sobre las aguas, pero ¿cuál fue el estado postrero de Pedro? Que Pedro pasaba y solo con que su sombra diera sobre los enfermos se sanaban. Digan conmigo, unción sobrenatural, porque el poder de Dios ha sido entregado a nosotros. Aleluya. Pablo se cansó de decirle a los efesios la gloria que había sobre él, que está sentado a la diestra de Dios. Dios se la ha dado a ustedes. ¿Por qué no le creemos a Pablo eso? ¿Por qué no le creemos a Pablo? Pablo llegó a resucitar muertos porque había tenido un encuentro con Cristo. Y el que era perseguidor de la iglesia, ahora era un siervo de Jesucristo, un apóstol del Señor. Gloria, que Dios nos use de esta manera. Amén. Ya paro acá este mensaje. A todos aquellos que han compartido este espacio llamado En la Noche Encuentro, pueden hacer no llamados, solo mensajes y audios de WhatsApp al 091-43-50-40. Con gusto yo me puedo comunicar. Amén. Que Dios bendiga y guarde.